Buenas noches, mi nombre es Víctor García Belaúnde y estamos acá en la edición número 20 de La Manzana Prohibida. Es un programa, para los que nos escuchan por primera vez, promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Buscamos también, entre otras cosas, distinguir la ciencia de la pseudociencia, el sentido común de la información científica y, ¿por qué no?, desmentir algunos mitos populares allá afuera, ¿no? En este caso vamos a hablar de los terremotos. ¿Qué ocasiona un terremoto? ¿Por qué ocurren? ¿Qué mecanismo genera un terremoto? ¿Qué podemos hacer para tal vez prevenir o remediar el asunto una vez que ocurre el terremoto? Hoy nos acompaña un experto en terremotos, ¿no? Ronald Woodman, que es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se graduó el año 1955, ¿no? Es magíster y doctor en física aplicada por la Universidad de Harvard, el 67. Y su principal área de estudio es la investigación de atmósfera superior mediante radar. Asimismo, fue ganador del premio Appleton, otorgado por la International Union of Radio Science, ¿no? Doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma y por la Universidad de Piura, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales del Perú. Actualmente es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Buenas noches, Ronald. Gracias por venir al programa. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Qué cosa es un terremoto, ¿no? En términos sencillos, ¿no? ¿Qué está pasando? Bueno, terremoto es un temblor fuerte y no creo que necesite definir qué cosa es un temblor porque claro, todos los hemos sentido en sí. Es un temblor bastante más fuerte al punto que uno piensa que, bueno, que puede salir corriendo de la casa y no. A duras penas uno puede caminar cuando ocurre un terremoto. Entonces, en realidad es el mismo fenómeno, ¿no? Simplemente que el terremoto es de mayor intensidad que un temblor, ¿no? Hay zonas del planeta que tradicionalmente no hay terremotos, o se piensa que nunca hay terremotos, y otras que son mucho más activas. Bueno, habría que entender qué cosa produce un terremoto, sobre todo en la zona del Perú. Frente a las costas del Perú se encuentran dos placas. La corteza terrestre está dividida en diferentes placas, como estaría, digamos, la cáscara de un huevo que ha empezado uno a romperla, digamos. No es una sola unidad, sino que hay varias unidades que se mueven las unas a las otras con una cierta velocidad. Todo el continente americano es parte de una placa. Y luego el fondo del Pacífico frente a las costas del Perú es otra placa. Y se mueven la una con respecto a la otra a una velocidad de más o menos 6 centímetros por año. Donde chocan, tienen que decidir qué cosa hace, digamos, cada una de las placas. La placa del fondo del Pacífico se mete por debajo de la placa del continente. La placa del continente se monta, se puede decir, sobre la placa oceánica, llamémosla así. Entonces una se desliza sobre la otra, ¿no? Lentamente. Lentamente, pero no es un deslizamiento lubricado, se puede decir. Es un deslizamiento a sacudones. Se atraca por un cierto tiempo, varias decenas de años. Se levantan esfuerzos. Eventualmente lo que está atracando el movimiento se rompe. Eso produce un temblor o un terremoto según, digamos, la energía acumulada y el tamaño en sí de esta aspereza que ha hecho que las dos placas no se muevan lubricadas la una sobre la otra. Para entender el asunto, las placas se deslizan una sobre otra en un promedio de 6 centímetros por año, ¿no? Pero hay momentos en que se atraca, ¿no? Y esos centímetros se van acumulando y de ahí cuando se libera de manera abrupta puede moverse mucho más de 6 centímetros, ¿no? Así, son varios metros, ¿no? Y ese movimiento genera una onda, ¿no? ¿Cómo es el fenómeno? En el caso de un sismo no solamente es este sacudón de haberse movido 1,5 metros, sino que se queda oscilando.
una analogía, hay que imaginarse en sí que tener un plato con gelatina que está sobre una mesa y uno le está empujando, pero la fricción no deja que responda al empujón y de repente uno sigue incrementando, digamos, en sí la fuerza hasta que eventualmente cede el plato, se adelanta. ¿Qué va a pasar con la gelatina? No solamente va a avanzar con el plato, sino que se va a quedar, digamos, oscilando. La analogía ahí es la gelatina viene a ser la corteza terrestre, ¿no? Entonces, depende del material, ¿no?, que haya en la parte superior para ver si oscila como una gelatina, ¿no?, y se amplifica la onda, o si es un material sólido como una roca, digamos que uno pone un cubo sólido sobre un plato, ahí no va a haber ninguna oscilación, ¿no? La palabra clave de lo que he dicho es amplificación. Efectivamente, los suelos pueden amplificar el movimiento que hubiera habido si es simplemente el movimiento la parte rocosa, se puede decir, sólida es la que se desplaza y también se queda oscilando hasta cierto punto. Por eso que cuando hay un temblor, un terremoto, tal vez no en el momento, pero se aflojan a unas rocas o cantos rodados y se desprenden, ¿no?, más fácilmente que si fuera de granito sólido, ¿no? Interesante. Y para tener una visión completa de lo que sucede con la Tierra, digamos, ¿no?, porque esas fuerzas que desplazan las placas en realidad tengo entendido que vienen de las corrientes de convección, ¿no?, del magma que están fluyendo debajo de la Tierra, ¿no? Entonces yo pensaba, digamos, tener una imagen como en la manzana, donde como una pelota de fútbol, ¿no?, hay estas placas, ¿no?, superpuestas o traslapadas, y que debajo de estas placas en realidad está flotando sobre roca derretida, ¿no? Yeah, y la placa no tiene una extensión constante, se está generando, produciendo nueva corteza todo el tiempo en zonas de afloramiento. Y hay una, digamos, en el centro del Pacífico, otras en el centro del Atlántico. Y esta nueva corteza que aflora, digamos, del interior de la Tierra, empuja a la corteza ya existente en una dirección, al otro lado hay otra que empuja en dirección contraria, ¿no?, y hace que estas dos placas, la continental del continente sudamericano y la del piso del Océano Pacífico, se muevan con direcciones opuestas y una de ellas decide meterse por debajo de la otra. Para entender lo que es una montaña o para entender cómo se levantó la cordillera de los Andes hay que entender el movimiento de estas placas, ¿no?, cómo hay una zona de subducción, ¿no?, una placa se va hacia abajo y se derrite nuevamente y forma parte de la roca derretida, supongo, y otra se pliega y se va acumulando, ¿no?, el material y forman los Andes, ¿no?, que están cambiando y creciendo lentamente. Así es. Es interesante que vivamos en un planeta activo geológicamente, ¿no?, porque hay otros como Marte que han perdido la actividad geológica, ¿no?, y parece que hay suficiente material radioactivo, ¿no?, en la Tierra para seguir calentando el interior, ¿no?, por varios miles de millones de años más, ¿no? Entonces, los terremotos no van a parar en el futuro, ¿no?, probablemente, ¿no?, van a continuar. Con la misma intensidad y frecuencia que han tenido en el pasado. Y es cierto porque mucha gente piensa que se pueden predecir, ¿no? Aparecen varias personas, a veces alejados de la comunidad científica, ¿no?, que dicen que pueden predecir los terremotos, que se preparen, ¿no?, y siempre a fin de año hay predicciones, ¿no?, pero nunca son exactas, ¿no? ¿Se puede de verdad predecir un terremoto? Lo que equivale a definir lo que se llama predicción. Yo te puedo predecir que te vas a resfriar, pero no me pides que te diga qué día te vas a hacer. Claro. En la misma forma que te puedo predecir de que te vas a resfriar, puedo decir que van a haber sismos y temblores y terremotos en la costa del Perú. Pero mucha gente piensa, a ver si eso es cierto, ¿no?, que como hubo un terremoto el año pasado, ya probablemente ya no hay un terremoto, ¿no? Como ya hubo el terremoto, ya va a pasar un buen tiempo donde no va a haber un terremoto, entonces no me preocupo por construir mi casa en la que voy a vivir solamente 50 años, digamos. Hay un poco de verdad a lo que has dicho, pero con una corrección. Después de un terremoto existen los aftershocks, las réplicas, que nunca son tan fuertes como el terremoto en sí, claro, pero que son bastante fuertes
¿no? Un terremoto es seguido por un temblor bastante fuerte, y no por uno, sino por cientos. Un mes es una buena escala de tiempo para esperar réplicas en sí y después de la ocurrencia de un sismo fuerte. Cuanto más fuerte el sismo, más larga es la duración de las réplicas. Pero luego los esfuerzos causantes de la ocurrencia de este sismo han sido relajados, se puede decir. Y es verdad que pasaría un cierto tiempo para que ocurra un nuevo terremoto. Y eso lo puede ver uno en la historia, ¿no? En Lima hace tiempo que no fue el último terremoto importante, ¿no? Entonces estamos un poco dormidos. Pero uno podría ver la ciudad con algo de expertise y decir, bueno, esas estructuras se van a caer, ¿no? ¿Qué tanto impacto haría en Lima un terremoto ahorita de magnitud importante? O sea, las casas relativamente modernas, diseñadas con ingeniería, no van a caerse con un terremoto como que esperaríamos en Lima. Otro mito que normalmente tienen las personas en la cabeza es la relación entre el clima y los terremotos, ¿no? Piensan que si hay un cambio de clima y de ahí hay un terremoto, el cambio de clima predijo el terremoto, confirma el terremoto, ¿no? O si se pone nublado, ¿no? Seguramente va a haber un terremoto, está más asustado, ¿no? ¿Hay una relación entre la temperatura, el cambio de clima o la radiación solar y los terremotos? La verdad es que no hay una relación entre el clima y la ocurrencia de un sismo, en absoluto. Bueno, estamos acá cerrando la primera parte del programa con Ronald Woodman, que es físico y experto en sismos, explicando lo que es un terremoto y desmintiendo algunos mitos, ¿no?, que hay sobre los terremotos.